Ideas para tu negocio te presenta razones de cambio o el espantoso caso de no puedo ser eficaz. Platicamos en el video anterior de la eficacia. Hoy sabemos que para ser eficaz es necesaria una estructura. Aclaramos que usamos a la eficacia cuando hace sentido medir en términos de puede o no puede, pasa o no pasa. La pregunta es, ¿todo en los negocios y sus procesos puede medirse así? Claro que no. Es obvio que habrá cientos de circunstancias en donde este método no pueda usarse. Debemos aceptar que a veces es necesario medir fracciones, aproximaciones, resultados parciales. Y es válido. Las razones de cambio son el mecanismo, modelo o método que nos permite medir en esos casos. Una razón de cambio implica medir un fenómeno en relación con un contexto. Por ejemplo, un tanto por ciento o regla de tres simple, una división, sí, dividir un total entre una cantidad, inclusive la velocidad de tu automóvil en una vía rápida. Todos los días usamos razones de cambio. Del mismo modo que en el caso de la eficacia, medir implica determinar qué deseas medir como primer paso. Las razones de cambio que usas para medir resultados parciales, en general, se denomina eficiencia. La eficiencia la usamos para establecer una medición aproximada, una estimación del total o del resultado que deseamos. Podría decirse que usamos a la eficiencia en el camino de buscar a la eficacia y tratamos de ser eficientes al menos cuando no podemos ser eficaces. Así, a rajatabla. O inclusive también cuando se supera la eficacia previamente establecida. Pongamos dos ejemplos para clarificar esta idea. Ejemplo 1. Tratar de saltar la mayor longitud posible tratando de ser lo más eficiente. Ejemplo número 2. He superado mi meta de mayor salto de longitud y ahora quiero ponerme otra meta, lo que nos regresa al ejemplo anterior. Tal vez la diferencia significativa entre la eficacia y la eficiencia es la cantidad de información de que disponemos. La eficiencia como virtud. Las personas que son eficientes cuentan con una capacidad sobresaliente para valorar los esfuerzos. Son astutas. Desarrollan compromisos razonables siempre dentro de una valoración cuantitativa consciente o inconsciente. A través de la eficiencia se han llegado a términos en la gestión moderna como sustentable, sostenible, productividad, cuidado al ambiente, que si bien no explicaremos en este video, todos están correlacionados con la capacidad de las personas para desarrollar una conciencia sobre los recursos disponibles y necesarios. Las personas eficientes son de juicio justo, con tolerancia y con grandes deseos de superación. Se automotivan y se impulsan por la sencilla razón de que el medir su progreso hacia sus objetivos los estimula. Por lo tanto, tienen un alto nivel de desarrollo de la voluntad. La eficiencia mencionamos anteriormente, la usamos como base para medir cuando no tenemos el total de la información que se necesita para ser eficaz. En estos casos, el concepto de la caja negra nos puede ayudar a entender a la eficiencia como modelo de medición. De forma pedagógica, podemos usar el ejemplo del horno en la casa de la abuela y que los nietos disfrutan de su magia en forma de galletas. El horno es una caja negra. Si bien no podemos saber qué pasa adentro con absoluta precisión, sí podemos conocer las entradas, los ingredientes y las cantidades que se usaron, la temperatura y el tiempo de horneado, los excedentes, consumibles y materiales utilizados. Obviamente las salidas, o sea, las galletas.
Comparar las entradas con las salidas es el método más práctico para estimar la de primera mano la eficiencia. Cuánto necesitaste versus cuánto obtuviste. Si deseamos hacer una medición más precisa de esta comparación, necesitamos utilizar unidades de medición. Por ejemplo, kilogramos de harina, litros de leche, gramos de azúcar, grados de temperatura, minutos de horneado, minutos de limpieza, cantidad de trastos, litros de gas. Obviamente ya tendrás como 1000 pensamientos positivos y negativos respecto a la eficiencia. En efecto, para medir con precisión la eficiencia es necesario medir cada ingrediente que se usa. Y sí, esto hace que sea casi imposible tener una medida totalmente real. Sin embargo, su uso da aproximaciones bastante confiables y resultados muy cercanos a la realidad. Una condición que da mayor confianza a las lecturas que se realizan mediante el método de la eficiencia es la frecuencia de las mediciones y la cantidad de las mismas. Pero, ¿cómo se alcanza? Bien, ¿cómo se alcanza la eficiencia? Sin duda es fundamental el enfoque de la caja negra y de ahí brincar al enfoque a procesos. Imagina que dentro de la caja negra existe un mecanismo, un método único capaz de dar el resultado. Un cambio en la secuencia de ejecución, un aumento o disminución de los ingredientes o de los parámetros cambiaría significativamente los resultados. Siguiendo el ejemplo de la diapositiva, el enfoque a proceso equivale a saber cuánto esfuerzo se requiere para obtener una manzana. Esto desde su etapa más temprana del proceso y hasta el final. Pero ejemplifiquemos. Primera etapa. Obtener la semilla como primer y más básico insumo. Segunda etapa. Disponer de la parcela o tierra necesaria para sembrar. Tercera etapa. Asistir con nutrientes y agua para que la semilla germine. Cuarta etapa. Cuidar el brote y abonar para que se le permita crecer. Quinta etapa. Revisar su crecimiento eliminando plagas y mala hierba. Sexta etapa. Dejar que madure. Tomarse el tiempo para alcanzar el fruto. Todo resultado implica un proceso. Todo proceso implica etapas. Cada etapa exige entradas y salidas. Las entradas se transforman mediante un orden lógico. La transformación de entradas consume energía y tiempo. Los resultados o salidas dependen de la eficiencia de los procesos. Si cada etapa del proceso se ejecuta con respeto, es decir, respecto a lo planeado, el resultado del proceso es el deseado. Conclusión. Para medir la eficiencia es necesario determinar los procesos, establecer las entradas y las salidas, las etapas, el tiempo y el esfuerzo en términos de lo que habrá de hacerse. Sí, definitivamente. Los procesos dan la eficiencia, del mismo modo que las estructuras daban la eficacia. Pero vamos a mantenerlo simple, estructuras eficaces, procesos eficientes. ¿Te hace sentido, no? Caray, y nosotros queriendo que las personas fueran eficaces y eficientes. Estuvo frente a nuestros ojos todo este tiempo y no lo vimos. Bueno, perfecto. Ahora sí, si el proceso está bien definido, ya por sí mismo es eficiente. Pero, por si ya te estabas sintiendo muy cómodo con la eficiencia, bueno, hay que considerar las reglas. La eficiencia o rendimiento puede cambiar de un momento a otro. Debes comprender que un proceso que hoy da magníficos resultados puede no darlos mañana. Las etapas pueden cambiar si cambias recursos, insumos o tecnología en el proceso.
Lo único que no cambia es el cambio. O dicho de otro modo, la variabilidad siempre está presente. La cosa es que los procesos se soportan con las estructuras. Una estructura poco eficaz le niegue el rendimiento a tus procesos. Jodido, ¿no? Pues sí y pues no. El enfoque a procesos evita que tengas estructuras demasiado grandes y torpes. También ayuda a que todos los elementos de la estructura rindan, que trabajen pues, que le entren. Entonces la onda está en tener la estructura adecuada, o sea, el tamaño correcto, para ejecutar tus procesos. Bingo. Lo que sigue es estar probando estructuras y procesos hasta encontrar la mejor combinación. Jule, Julita. Eso suena costoso. Y pues sí, la eficiencia, recordemos, es un método para medir. No te pierdas, caray. Estamos midiendo, no haciendo magia. Regresando. Ahora cada proceso te toca medirlo, como la abuelita. Sí, acuérdate, la de las galletas. Mide. Bien, ya lo entendiste. La cosa es determinar procesos correctamente para que sean eficientes. Pues sí, no es barato. Algunas empresas hasta aquí llegan, y no por falta de voluntad. Pasa que se consumen todos sus recursos y esto es porque algo, un ser maligno, el más malo de los malos, peor que le coloco, ha estado chupándose a la empresa. Y sí, es momento de hablar de él. Este es el cuate que te quita el sueño, te roba las fuerzas y te consume tus recursos. Es despiadado y brutal. Y bueno, si lo vas a conocer es porque estás midiendo la eficiencia, es decir, la eficiencia es la única que es capaz de mostrarte su rostro. Bueno, sin más, pues te presento al señor Desperdicio y sus superpoderes. Este cuate cambia de rostro, te confunde, incluso te puede hacer pensar que es normal. El desperdicio, también conocido como el despilfarro, puede esconderse en cualquier lugar, para que no lo veas. Si bien ha habido grandes guerreros que lo han enfrentado, hasta ahora nadie ha podido derrotarlo. Se alimenta de las fallas, las omisiones, las inconsistencias, las negligencias y las equivocaciones. Y se aparece de diversas formas. Seguro los has escuchado o las has visto. Por ejemplo, la merma, los residuos, el excedente, los sobrecostos, las pérdidas, multas, sanciones, penalizaciones, quejas, demandas, bancarrota y hasta la quiebra. Todos ellos son el mismo. Y sí, sí, ya sé que te caen re mal las normas, pero si las usas adquieres superpoderes, al menos para intentar vencerlo. Existe un modelo normalizado a nivel internacional que puede ayudarte, la norma ISO 14001-2015, y que es un sistema destinado precisamente a combatir el desperdicio. Su enfoque más moderno, más amplio, más integral, ha dado grandes resultados, pero es probablemente, el modelo normalizado más difícil de domar, y por obvias razones. Debes llegar a un nivel de exigencia muy elevado en la gestión de tus pérdidas para que funcione. Acuérdate que parte sí de reciclar, reusar, reutilizar, sí, los recursos. Pero la realidad es que conforme vas avanzando van apareciendo conceptos cada vez más complejos. Y seamos sinceros, si no lo adoptas, o sea, me refiero al enfoque a procesos y a la medición de la eficiencia, no necesariamente a la norma ISO 14000. Si no lo adoptas, el desperdicio terminará consumiéndolo todo. Pero si lo implementaste bien, el modelo,
o sea, la eficiencia como método de medición, la organización ganará dinero combatiendo el desperdicio. Sin duda alguna, el árbol de la eficiencia debes regarlo con el seguimiento de tus indicadores y estos en cada proceso de negocio que tengas. Ajá, realizar mediciones con la mayor frecuencia posible y en la mayor cantidad posible. Si lo haces, crearás flujos de caja confiables y ese es la base de la función financiera. Ambos, flujos de caja y función financiera, son el pilar de la riqueza que puede crear tu empresa. Bien, espero que esta visión haya llegado a donde debía y nos vemos en el próximo Ideas para tu negocio. Hasta la pronto.